Bueno. Ahora. Bueno, ahora. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, buenos días, doctora. Días, ¿cómo Eh, están? Bien, seguimos en un proceso de entrevistas personales para el cargo de defensora civil, público civil con residencia y asiento de funciones en la localidad de San Pedro. Bueno, Me llamo Rosa María Lázaro, nací en provincia de Buenos Aires, en el Carmen de Patagones, un poco por accidente porque gracias, eh, mis, mis papás, o sea, mi familia vivió en Malcheta, provincia de Río Negro, y no había médico en la época en que iba a nacer yo, que era para Navidad, así que bueno, fuimos en tren a Carmen de Patagones, ahí nací, y después viví en Malcheta hasta los 11 años, y nos fuimos con mis papás a Buenos Aires. Mis hermanos ya estaban viviendo en Buenos Aires. La idea era que yo pudiera terminar mi secundario y estudiar ahí en Buenos Aires. Y bueno, papá dijo, la vamos a acompañar a Mariel, así que un poco esa es la historia de mi infancia. Gracias, papá, no. ¿Eh? Gracias, papá, Sí, quédate, no. gracias, papá. Sí. Volvamos a Malquita. Bueno, Y bueno, yo en Buenos Aires hice séptimo grado, me fue muy bien, porque en Río Negro había muy buena educación en ese tiempo, fui abanderada en el secundario también. Y bueno, y después, ya estando en el secundario, en cuarto año, cuando tuve derecho comercial, derecho, bueno, las distintas ramas de derecho que se daban en comercial, yo ya sabía que quería ser abogada, así que estudié abogacía en la UBA. Fueron años Eh, difíciles un poco también porque ya, digamos, tenía mis hijos, estaba casada, eh, y vivía en provincia de Buenos Aires, vivía en El Pato, así que viajaba en la semana a la UBA. Y bueno, estuve viviendo hasta el 2001, estuve en el Cato. Después me mudé a San Martín de los Andes, que en realidad mi familia son primeros pobladores de San Martín de los Andes, y mis papás habían vuelto, o sea, no habían vuelto, habían ido a vivir a San Martín de los Andes, en base a una propuesta familiar. Así que después, bueno, fui para San Martín de los Andes en búsqueda de trabajar como abogada particular, ya estaba recibida. eh, bueno, lo conté un poco, pero fueron años también en la parte de la carrera. Tuve Facu con retraso madurativo, que es mi hijo menor, pero bueno, en un punto siempre digo que lo lancé a la vida, Facu. Fueron años difíciles, tuve que en la provincia de Neuquén plantear en un momento un amparo, porque cuando Facu estuvo haciendo el secundario había una resolución del Ministerio de Educación que solamente a los chicos que tenían algún tipo de discapacidad se les otorgaba el certificado de haber transitado a la escuela secundaria. Entonces, en una total violación, a mi criterio en ese momento, los derechos de los niños, lo planteé, y bueno, esa resolución quedó sin efecto. Facu pudo tener su título secundario, y los chicos que también estaban en la misma situación de Facu pudieron acceder a un título secundario con adaptaciones curriculares, que era lo que no había en el secundario, había en la escuela primaria. Bueno, un poco estoy mezclando todo. Bueno, en San Martín de los Andes trabajé como abogada particular, y en el 2006 rendí concurso para el juzgado civil número 1, que estaba a cargo de la doctora Galván. Era el cargo de se concursaba el cargo de secretario, y yo quedé en segundo lugar. Había quedado en primer lugar el doctor Pechín, quien hoy está como asistente jurídico de la Defensoría de San Martín de los Andes. Y bueno, la doctora Galván me llama en ese momento para decirle que ella iba a proponer que, como había quedado en segundo lugar, para no tener que llamar nuevamente a un concurso, porque el doctor Pechín ocupaba el cargo de prosecretario, me propuso para ocupar el cargo de prosecretario. Bueno, y así fue decidido por el tribunal. Así que trabajé en primera instancia desde el 2006 hasta el 2010
trabajé con el doctor Rosentino como juez, bueno, con la doctora Galván, y bueno, y en el 2010 gané el concurso para la Cámara de Apelaciones como secretaria de Cámara, y bueno, hasta el 2021 se trabajé con muchos jueces, con la doctora Barrese, con la doctora Garacho, con el doctor Furlotti, con el doctor Arla, que fue el primer juez que estaba en la Cámara de Apelaciones en ese momento. Y en el 2021, por razones, yo ya en el cargo no sentía que era el cargo que yo necesitaba, ¿no? En el año 2019 hice un entrenamiento en coach, que lo hice también con las juezas de la Cámara, con la doctora Barroso, y fue un poco, me llevó a motivarme a decir, no es el lugar que yo necesito. Sí hubiera rendido en algún momento para el cargo de la defensoría. Cuando sucedió yo estaba en un proceso, tuve cáncer, y bueno, fueron momentos años muy difíciles. Agradezco al Poder Judicial porque me acompañó en todo ese tiempo. Y bueno, tomé la decisión de renunciar y volver Estaba buscando esa pasión que yo tuve cuando estudié abogacía. O sea, estaba convencida de ser abogada. Y bueno, entonces volví a la profesión. Y bueno, por eso también me motiva también este cargo, porque tiene que ver mucho con la labor del abogado, de la defensa, pero ya hoy desde otro lugar. Estoy empezando a formarme en resolución sistémica de conflictos, me parece que es sumamente importante para el trabajo de una defensoría, que los funcionarios y bueno, el mismo defensor también esté preparado en esto, porque creo que es la mejor manera de acceder a la justicia para la gente en situación de vulnerabilidad, para quien no también, ¿no? Para todos, ¿no? Porque lo sistémico abarca todo. Lo que le sucede a uno abarca todo el sistema, o sea, influye en todo el sistema. Bueno, un poco esta es mi historia. Cuando vine acá, yo me volví a San Martín de los Andes en diciembre, porque bueno, se alquiló mi casa y como hoy se puede trabajar todo online, sigo trabajando con Buenos Aires y yo ya estaba trabajando con colegas en San Martín de los Andes, de hecho con dos de las fuerzas con las que trabajé en la Cámara, trabajo de manera particular, ella funciona con un estudio. Y bueno, justamente el doctor Pechín lo fui a visitar y me dijo, Mariel, me dice, ¿sabes que salió concurso para la defensoría? Bueno, digo la verdad, y dije, ¿en serio? Digo, bueno, pero estoy, o sea, muy pronta, o sea, esto fue en el mes de marzo, abril, no me acuerdo, esta fecha, y bueno, dije, me voy a anotar. Y esa es un poco la historia simplificada de mi vida. Como si quiera. Bien, doctora, Sí. bienvenida. Gracias. Y bueno, y ahora, después de todas esas instancias de su vida, Sí. ¿qué la motiva ahora volver nuevamente Al Poder al Judicial. Poder Judicial? Eh, Y a concursar, por a supuesto, concursar, ¿no? sí, sí. Yo creo que, o sea, no es que creo, es el único cargo para el que yo hubiera concursado para el Poder Judicial. Ujú. En otro momento de mi vida salió ese concurso para primera instancia y no tenía enfocado en que, digamos, cuál era la tarea que tenía que hacer como secretaria, no tenía toda esa, no sé, quizás claridad mental en ese momento. Sí me comprometo con el trabajo, siempre fui comprometida con mi trabajo, y lo pueden hablar quienes fueron mis jefes. Soy estudiosa y soy empática con la gente. Me parece que en todo esto que yo estoy empezando a desarrollar con la resolución sistémica, que llevé un seminario en San Martín de los Andes y lo estoy trayendo ahora también a Neuquén, por quien es la creadora de la resolución sistémica de conflictos, me parece que desde ese lugar, esa fue una motivación para decir, esto estoy necesitando dentro de mi carrera, ¿no? Me parece que en el área, por mis mismas experiencias personales, creo que uno para estar en un cargo tiene que haber vivido muchas de las cosas de las personas con las que uno se va a relacionarse, ¿no? Me parece que eso es importante, más allá del estudio que uno tenga,
eso, el contacto con lo social lo he tenido siempre. Bueno, es algo que a mí me gusta, entonces creo que puedo ejercer eficientemente el cargo. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, Doctora, buen día. buen día. Acá veo que en el oral obtuvo 8 Sí. puntos. ¿Qué reflexión puede hacernos respecto a eso? Porque en el escrito le fue bastante bien. Y estoy muy acostumbrada al escrito, o sea, digamos, las tareas, 15 años de trabajo en el Poder Judicial, más los años de trabajo como abogada, en la escritura es algo con lo que yo me destaco. Yo me sentí como juzgada, por así decirlo, no sé, quizás por las situaciones también que he vivido en mi vida, y bueno, entonces la cuestión de la exposición oral me cuesta un poco más, o sea, soy sincera en eso, no. Yo creo que tiene que ver un poco por eso, porque realmente las preguntas que me hicieron, entiendo que las respondí, quizás pudo haber algún error en alguna, pero sabían lo que me estaban preguntando. Quizás estuve floja en la parte de la exposición oral, pero bueno, por esto mismo que estoy diciendo, ya cuando vi El segundero. el secundero, fue como muy fuerte. Bueno, eso es, cuento lo que sentí. ¿Y tiene conocimiento de las reformas procesales en las que se están trabajando? ¿Qué Sí. opinión tiene al respecto? Me parece que está muy buena todo lo que está sucediendo porque precisamente se va a introducir la oralidad. Y bueno, uno también se tiene que formar en la oralidad. Recuerdo estando en la facultad, yo dije, hay algo que tengo que hacer, son cursos de oratoria. Pero bueno, estar o sea, siendo mamá y demás, digamos, un mayor esfuerzo para recibirme, pero es algo que siempre dije, tengo que hacer cursos de oratoria. Eso es fundamental, sobre todo en el proceso de familia se está trabajando con digamos, de propuestas de que sean, digamos, orales, todos los trámites que tengan que ver bueno, con niños, niñas y adolescentes. Esto lo está proponiendo también desde la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, lo leí en la página del Ministerio Público de la Defensa, sobre todo porque, bueno, por los tiempos, ¿no? Y el desgaste que llevan los procesos descritos en las situaciones fundamentalmente de familia, donde están involucrados niños y adolescentes. Después también lo que estuve viendo es que se pretende también incorporar la mediación obligatoria, resolución alternativa de conflictos, así que es un poco en sintonía también con lo que pienso que es fundamental para la justicia. Y veo también desde el tribunal que se han articulado distintas medidas en pos de esto, ¿no? De acercar la justicia a la gente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo fundamental que está trabajando, al menos la parte de familia, de que los procesos sean orales, también en civil poder, en una audiencia poder concentrar la mayor parte, digamos, del proceso, como para poder acortar precisamente los procesos, ¿no? Así que bueno, en eso entiendo que va la reforma para Neuquén, la Bueno. reforma procesal. Muchas gracias. ¿Sí? Hola, doctora. Sí, algo comentó, pero me gustaría que si lo considera, ¿no? Sí. Nos puede ampliar cuál fue el motivo o los motivos que llevaron a que usted deje el cargo, porque un cargo de mucha relevancia, ser secretaria de Cámara, que categoría MP5, Sí. si nos puede ampliar un poco más, sé que Eso. algo nos dijo. ¿Qué la llevó a salirse del sistema? Sí. Porque bueno, se salió del sistema judicial de alguna manera. Sí, salí del sistema judicial, es cierto. Yo ya no me hallaba en el cargo y creo que hay muchos, al menos digamos mi experiencia con compañeros que he tenido dentro del Poder Judicial, que bueno, no lo dejan por una situación de que es un puesto importante, es un puesto relevante, pero bueno, la vida pasa por muchas otras situaciones que me parece que son más relevantes. Somos seres emocionales y yo no me sentía ya a gusto con mi trabajo. Y es más, cuando comentando con algunas de mis ex compañeras, me decían, nosotros siempre te decíamos que tenías que ser defensora. Es como que cuando me llegaban los casos a resolver, que bueno, como secretaria de Cámara,
trabajaba todo lo que es interlocutorias, fundamentalmente. O sea, siempre como que sentí que esa pasión por el ser abogado, por el abogar por el otro, por defender al otro, y en este punto de lo que estoy tratando hoy de las resoluciones alternativas de los conflictos, de buscar la mejor solución para las personas, ¿no? Porque el conflicto no es el uno a uno, o sea, somos todos parte de distintos sistemas y bueno, nos interrelacionamos por distintas circunstancias de la vida que no son solamente atañen a nosotros mismos. Entonces, por ahí me explico, ¿no? Para los Sí, sistémicos. yo apuntaba, bueno, y la llevo a la segunda pregunta, tiene Sí. que ver con la búsqueda del perfil de un cargo, Sí, porque tal vez en el cargo que usted ejerció hasta 2021 era un cargo más eh, distante de la relación con las personas. Usted entienda que ser defensor público, la sí, defensa pública, vaya la redundancia, sí, tiene que ver con tener un contacto ya con personas, donde se tiene que trabajar la presión, se tiene que trabajar personas con vulnerabilidad. Y ahí viene la pregunta, ¿se encuentra preparada usted para asumir ese rol, viendo, digamos, el antecedente anterior? totalmente, Ujú. totalmente. Yo en primera instancia tuve mucho contacto con la gente porque era también audiencista. Claro, antes de estar en la cámara, claro. Bien, bien. Sí, totalmente, porque aparte he trabajado como abogada particular y he tenido clientes de todo tipo. Así que personas con vulnerabilidad. De hecho, los casos que tengo ahora son la mayoría de familia. Y bueno, y puedo darles esta otra visión y me parece tan importante para cuando uno está en un conflicto, es parte de ese conflicto. O sea, ver que el otro no es solamente un rival, sino, o sea, no es un rival, sino que por algo estoy en conflicto con esa persona. Y bueno, me parece que eso es fundamental. Me gusta trabajar, me veo en eso de esa manera. Y creo que está apuntando también la reforma, la resolución alternativa de conflictos. Me parece que el defensor tiene, y digamos, los funcionarios que trabajan en defensoría, es importante que puedan estar formados también en mediación, en distintos sistemas de resolución de conflictos, porque la gente lo que más necesita es que uno le escuche. Eso es lo que necesita la gente. Está bien. La gente necesita ser escuchada y que uno le pueda transmitir en forma clara, preguntarle cuál es su necesidad, fundamentalmente cuál es la necesidad. Entonces, desde ahí se parte, me parece, en el trabajo. Está bien, Con las personas es algo que me gusta. está bien, gracias. Buen día, doctora. Buen día. Bueno, escuchándola con este acercamiento a la gente que dice tener, ¿cuál sería su estrategia en caso de acceder al cargo con forma de trabajo? ¿Tiene pensado alguna dinámica? ¿Cómo Sí, llegar a los barrios? y bueno, esto ya también lo había propuesto, creo que algo dije cuando tuve el oral, digamos, sería interesante poder llevar un poco más de defensoría a la gente, al menos, bueno, estoy hablando de San Martín de los Andes, ¿no? Porque la defensoría está en el centro de la ciudad, San Martín es muy grande, tiene barrios muy alejados del centro, con gente con personas con mucha carencia, con vulnerabilidad, entonces poder llegar hasta el centro, el colectivo, que no es barato, y aparte el tiempo, el horario de trabajo de las personas y demás, por ahí articular con organismos municipales o por ahí con la universidad, algún centro como para atender durante la semana, poder ir determinados días a distintos barrios como para que la gente se pueda acercar ahí. Y también quizás el SOJ, o sea, el representante o representante, la representante del SOJ también pudiera concurrir, cuestión de eso, acercar la justicia a la gente. Y con el personal que cuenta la defensoría hoy, ¿usted cree que es viable? ¿Necesitaría más gente? Yo creo que, bueno, el defensor obviamente falta. Están bastante bien articulados. Lo que sí, digamos, ahora digamos, está el asistente jurídico, que es el doctor Pechín, y hay 2 empleados. Y lo que él me comentaba y conversando con él en estas cuestiones estratégicas de la mediación con equipos interdisciplinarios, o sea, no sé cómo se articulará hoy, digamos, desde la reforma procesal civil el tema de la mediación. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, esto lo comentaban cuando tuve el oral,
la mediación es obligatoria. En los procesos de familia, desde mí, lo que pude observar, es fundamental la función que tiene la mediación. Sí, Río Negro también la tiene obligatoria y ha ayudado también a desagotar un poco, Sí, ¿no? sí, Los juzgados. bueno, trabajar esto precisamente el acceso a la justicia, digamos, se pueda resolver prontamente y con algo sostenible, ¿no? Porque eso, el asistente jurídico, el doctor Pechi, me comentaba que muchas veces con la palabra que, digamos, que se da a la gente que concurre a la defensoría, es esto de poder orientarlos jurídicamente y empoderar a la gente, poder darles recursos jurídicos. Muchas veces después lo llaman para decir, doctor, ya hablé con mi marido y vamos a hacer un acuerdo. Entonces, muy importante ese acercamiento. Es fundamental. ¿Y cómo juega eso con la facultad que tiene el SOC, que es quien decide de manera objetiva, por la pauta económica que está pactada, quién accede o no a la defensa? No debería haber alguien que los atienda, o sea, un defensor que esas primeras consultas que se las dé igual, tenga o no la pauta. Lo que pasa es que sí, desde el SOC, digamos, también ellos, digamos, si hay algo que, digamos, que no encuadra para la defensoría, ellos también los orientan, digamos, por ejemplo, si hay que hacer es simplemente hacer un trámite administrativo, los orientan en ese punto de cómo tienen que, digamos, a dónde tienen que recurrir y demás. Hay bastante contacto entre el SOC y al menos la Defensoría de San Martín, por lo que, digamos, hablé con los dos. Y sobre todo, bueno, si hay cosas muy urgentes, si no hay agenda, se habla con el defensor, surgió esta situación, esta persona, se puede atender ahora, bueno, cuestiones de 2785, bueno, situaciones urgentes, ¿no? Se trabaja. Hola. ¿Y usted no cree que los valores objetivos que maneja el Ministerio Público de la Defensa no limitan mucho al acceso a la justicia por gente que no tendría otra posibilidad de defenderse sino a través de la defensa, más allá de los criterios objetivos? ¿La pauta objetiva? ¿Más allá de la pauta objetiva? Claro, no. Y, Hablo de los valores de la pauta objetiva. Sí. Y no conozco cuáles son los criterios subjetivos que usa el Y SOC. tiene que tener en cuenta la situación de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, si supera digamos, no entraría la persona que va a consultar dentro de la pauta objetiva, porque, bueno, supera el monto, se tiene en cuenta también la situación de vulnerabilidad. Eso es algo que lo tienen en cuenta porque está previsto también en las funciones. Pero el valor objetivo limita mucho el acceso. Sí, limita. Pero bueno, ahí ya no sé cómo. Por eso digo, más allá del valor objetivo, si hay una situación de vulnerabilidad, que bueno, que la persona también que está en el SOC obviamente tiene que tener una escucha activa para mí también, o sea, eso es fundamental. Si encuentra que hay una razón de vulnerabilidad, por más que supere la pauta objetiva, y entonces tiene que derivarlo al defensor. Pues el defensor también toma su decisión. Lo que pasa es que, bueno, sí, tiene el filtro del SOC. Antes no estaba el SOC. Doctor Chiqui. Sí, gracias, presidente. Buen día, doctora. No, yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Por mi parte, está muy bien. Le agradezco. Bueno, muchas gracias. Por favor. Hola. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Yo quedo como Muchas gracias.